A quien no quiere tacos, se le dan 2 Chiapas. Guerrero, nuevo foco de insurgencia en México. Mejoran las finanzas mexicanas, pero en Argentina hay alerta roja. Con un dedo enyesado, Fujimori comienza su segundo mandato. El reto, entablillar la violencia y el desempleo. Caracas, en manos de Lampa. Estadounidenses piden pena de muerte para madre asesina. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3. Las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Los temores de una nueva revuelta popular en México se han intensificado en las últimas horas debido a amenazas procedentes de la localidad de Guerrero. Una nueva bofetada del México rural y atrasado, cuyas repercusiones sociales podrían ser incalculables. Mazda, en el camino de la civilización. Una nueva revuelta campesina amenaza a México, esta vez en el estado suroriental de Guerrero. Las autoridades de esta zona ya han empezado a ceder territorios ante las amenazas de los habitantes de tomar venganza por el ataque con armas automáticas a un camión repleto de campesinos hace 3 semanas. La reacción inicial de las autoridades del Estado ha sido terriblemente violenta. Las autoridades del Estado, como usted lo sabe, hace cerca de 3 semanas cometieron una gran masacre contra campesinos. Todavía no están explicadas claramente las causas de la masacre, pero los videos al parecer desvirtúan muchas de las versiones oficiales. La reacción de la gobernación local ha sido prácticamente de retirar la policía de los pueblos en los cuales hay campesinos que protestan contra el Estado en este momento. El abandono estatal, la pobreza, la indignación de los campesinos y la represión del gobierno están haciendo de esta zona un polvorín. Hoy ya existe la organización de Sierra del Sur, que al parecer cuenta con el apoyo de miles de seguidores en la región costera. La no viabilidad de grandes porciones sociales en los procesos de internacionalización, así como la imposibilidad de participar democráticamente en la configuración política del México actual, son 2 bombas de tiempo que se van a expresar a través de muchos conflictos, de los cuales Chiapas fue la punta de lanza, ahora Guerrero. A nivel internacional, la creación de otro conflicto sería fatal para la imagen de México, más cuando Guerrero es vecino de la opulenta zona de Acapulco. El gobierno mexicano entonces no tiene más salidas que aportar soluciones reales a la problemática para evitar que le estalle otra bomba de tiempo. Mazda, en el camino de la civilización. En el plano financiero, no obstante, México comienza a entregar a los inversionistas extranjeros señales de recuperación después de su resonante crisis. En Argentina, en cambio, está prendida la alerta roja. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. En las crisis económicas, las apuestas sobre quién gana y quién pierde están en la mesa de juego. Un juego que ya se ve entre México y Argentina sobre el futuro inmediato a nivel económico. México, que estuvo al borde del colapso hace 7 meses, cuando estalló la crisis del peso, empieza a recuperar su imagen ante los inversionistas internacionales, mientras que la cara de Argentina resulta menos optimista con los tiempos duros que también atraviesa. El plan de estabilización del presidente Zedillo avanza con paso lento pero seguro, sin olvidar que muchos manitos han tenido que pagar un alto precio por la crisis financiera reflejada en el desempleo. Pero su efectividad es alentadora para el mundo internacional. Sí ha sido efectivo porque ya se ha recuperado la confianza internacional, que era lo que en un principio se había perdido. Los indicadores macroeconómicos también se han ya estabilizado y recuperado. Y en lo referente a la inflación, también ha habido ya un avance muy significativo. Con tasas, por ejemplo, en mayo superiores al 8% en el mes de mayo. Ya para el mes de julio el ajuste ha sido tan fuerte que para este mes de julio se espera una inflación alrededor del 2%. Por tierras del sur,
El dolor apenas comienza a sentirse con el desempleo que llega al 18.6%. Muchos capitales salieron con la crisis mexicana. Hoy, en Unión, los empresarios argentinos piden una urgente reducción a los impuestos patronales, lo que ayudaría a contrarrestar el desempleo. Una disminución en los impuestos al trabajo tiene un efecto positivo en el sentido de que el ingreso disponible de los empleados aumenta y entonces el consumo, y con el consumo la demanda agregada sube, y esto tiene un efecto positivo sobre las ventas de las empresas y puede aumentar el empleo. Sin embargo, también hay que mirar el efecto que esto puede tener sobre los ingresos del Estado en una situación en la cual hay un precario equilibrio fiscal. La carrera entre los dos continúa, pero de manera independiente, por vencer a la inflación y el desempleo. Dolores de cabeza del diario vivir. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. El presidente peruano Alberto Fujimori informó hoy que permanecerá por lo menos durante un mes con un vendaje en su mano izquierda por haberse fracturado el dedo del corazón. Algo más que corazón necesitará Fujimori a propósito para combatir en su segundo mandato los fantasmas de la desocupación y la pobreza. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. El principal desafío que enfrenta el presidente peruano Alberto Fujimori, quien comenzó esta semana su segundo periodo, es controlar la pobreza generalizada y el desempleo. Fujimori se anotó muchos puntos con los economistas estadounidenses durante su primera gestión de 5 años por estabilizar la economía hiperinflacionaria de Perú. El programa de austeridad, conocido como el Fujimorazo, logró bajar la inflación del 12.000% en 1990 a solo el 11% este año, y el crecimiento económico alcanzó el 13% en 1994, el más rápido del mundo. Pero con una hiperinflación controlada, que ya no amenaza el ingreso, y el grupo guerrillero Sendero Luminoso debilitado, los peruanos ahora esperan que Fujimori aborde dolencias crónicas pospuestas desde hace mucho tiempo, especialmente en el plano social. En el Perú, Fujimori logró reducir los índices de inflación de cifras de 3 dígitos a cifras de 10%, y eso se constituye en un logro muy importante para el pueblo peruano. Igual con el caso de la violencia y el caso del terrorismo, logró desmantelar gran parte de la cúpula de Sendero Luminoso. Tiene la necesidad de articular los logros económicos que ha tenido con una intensificación de la democracia, con la necesidad de abarcar muchísimos más sectores de la población dentro de sus reformas económicas. Perú está negociando un acuerdo parecido al Plan Brady con los bancos comerciales, y una vez que lo logre, tendrá que reanudar los pagos y se reducirán los fondos disponibles para las necesidades sociales. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Bueno, y seguimos en Sudamérica, pero esta vez en Venezuela. El incremento de la delincuencia en las calles de Caracas ha generado severos cuestionamientos contra el gobierno. Caracas, una de las ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica, cumple 428 años de su fundación, azotada por altos índices de violencia. Con más de 5 millones de habitantes, la capital de Venezuela, que en un tiempo era conocida como la sucursal del cielo, enfrenta un promedio mensual de 200 homicidios según cifras oficiales. Desplegada de este a oeste, en un prolífico valle dominado por una alta montaña, Caracas fue fundada en 1567 por el conquistador español Diego de Lozada. Pero de la sucursal del cielo ha pasado a ser la sucursal del infierno. Un diagnóstico de la Comisión de Política Interior del Congreso venezolano indica que en lo que va de 1995 han sido asesinadas en la ciudad 1.217 personas, y de esta cifra, un 35% eran menores de edad. Pero este año se calcula que se registrarán 3.500 homicidios, indicó el estudio. El área metropolitana de Caracas, políticamente, está dividida en 5 municipios: Chacao, Baruta, Sucre, Libertador y Vargas. La mayoría de los delitos se cometen en las zonas pobres, ubicadas en su mayoría en el oeste de la ciudad, en el cordón de miseria que colma gran parte de las lomas que se levantan en el valle. En lo que va de este año, el 75% de los crímenes han ocurrido en 19 zonas marginales de alto riesgo, que solo cubren 200 policías. Sin embargo, las autoridades expresaron que en los últimos meses se ha visto un cambio en los actos delictivos. Según cifras oficiales, un 12% y un 15% de los policías son asesinados, mientras que un 30 y 35% de delincuentes mueren en enfrentamientos. Caracas está resguardada por más de 6.500 policías en turnos de 24 horas cada 2 días, pero la actuación de las fuerzas de seguridad es fuertemente cuestionada por las organizaciones de derechos humanos que las acusan de cometer abusos durante los operativos. Pero el gobierno de Venezuela es consciente de la situación y planea una reestructuración de su pie de fuerza y un rescate moral de las zonas pobres para los próximos años.
Cable procedente de Miami. En una carta enviada a una legisladora por el estado de Florida, el presidente Bill Clinton manifestó su preocupación por la seguridad de la planta nuclear situada en Cuba. En Cuba, a propósito, se conmemoró esta semana el famoso Día de la Rebeldía, que propició nuevas reflexiones sobre la situación de la isla. Cuba celebró el miércoles su histórico Día de la Rebeldía, en medio de la rebeldía de quienes rechazan su sistema comunista. El 26 de julio se cumplieron 42 años del asalto en 1953 al cuartel Moncada, fecha esencialmente recordada, no por el éxito de la operación, sino porque marcó el inicio de una etapa en la historia de la isla. Esta fecha le da el nombre al movimiento que posteriormente organiza con Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y otros dirigentes que desarrollan la lucha armada en Sierra Maestra desde 1956 hasta el 1 de enero de 1959, cuando el dictador Batista es derrocado. Luego del frustrado asalto al cuartel Moncada, Castro fue apresado y en su defensa pronunció el inolvidable discurso conocido como La historia me absolverá, en el que describió el modelo político que hoy tiene Cuba. Para América Latina este fenómeno tuvo mucha importancia, porque fue la única dictadura que cayó como consecuencia de la lucha armada. Lucha que derivó en un proceso de revolución económico y social, que ha durado más de 40 años, pero que al parecer para muchos expertos está ya fuera de contexto. Una vez conocida la sentencia de cadena perpetua contra Susan Schmidt, la mujer que ahogó a sus 2 pequeños hijos, los estadounidenses armaron el debate de siempre sobre la pena de muerte para este tipo de delitos. El caso de asesinato de Susan Schmidt terminó con la lectura de un pasaje de los evangelios y el pedido unánime de clemencia por parte del jurado. Tras 2 semanas de evidencias y testimonios, el panel de 9 hombres y 3 mujeres rechazó el viernes la solicitud de la fiscalía de que la madre de 23 años debía ser ejecutada por ahogar a sus 2 pequeños hijos. El juez William Howard anunció la sentencia del jurado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra hasta dentro de 30 años. No hubo un resultado bueno en este caso, dijo el defensor David Brooke a los periodistas, luego de pedir a los jurados que optaran por clemencia en forma de cadena perpetua, definiendo el caso como una horrible tragedia humana. Irónicamente, un testigo importante en el caso Smith resultó ser su abusivo padrastro Beverly Russell, quien abusaba de ella sexualmente desde los 16 años y sostuvo relaciones sexuales con ella hasta 2 meses antes de los asesinatos. Russell dijo al jurado que era parcialmente culpable de la muerte de los niños. De otro lado, una encuesta dio como resultado que un 63% de los norteamericanos opinan que Susan Smith debía morir, pero la justicia prefirió dejarla con su remordimiento de conciencia por el resto de sus días en la cárcel. También hoy en Mundo 3, fuerzas serbiabosnias saquearon e incendiaron a Cepa. Y la pesadilla de Ruanda sigue su curso. Si en Estados Unidos y en España reverbera, en la India, por el contrario, no escampa. La emergencia invernal de Cachemira ha dejado hasta ahora 56 muertos y miles de damnificados. Veamos otras noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. El gobierno venezolano amenazó con aceptar las renuncias masivas de unos 9.000 trabajadores del sector judicial que han estado en huelga desde el 11 de julio. Juan Nepomuceno Garrido dijo que es muy posible que el gobierno acepte las renuncias de aquellos trabajadores que amenazaron con dejar el cargo si sus exigencias salariales no eran cumplidas. Un portavoz del Consejo Judicial, el organismo administrativo del sistema de tribunales venezolanos, dijo que la rama judicial necesitaba aproximadamente 44 millones de dólares para satisfacer las exigencias salariales de los trabajadores en huelga. Los trabajadores estatales de la provincia de San Juan, en el noroccidente de Argentina, protestaron contra un plan de recortes a los salarios mayores de $400 al mes. Las manifestaciones coinciden con la llegada de los cheques de pago de junio, que serán los primeros en mostrar el recorte salarial, que fue autorizado a pesar del voto de la legislatura provincial en el que se anulaban las reducciones. El gobernador de la provincia de San Juan, Juan Escobar, obtuvo el apoyo del ministro de Economía, Domingo Cavallo, para su plan de seguir adelante con los recortes a pesar del voto de la legislatura. Un hombre armado y 2 rehenes murieron en un dramático asalto a un autobús que había sido secuestrado en la ciudad alemana de Colonia. Los comandos alemanes tomaron por asalto el autobús después de un careo que duró más de 6 horas, acribillando a balazos al hombre armado. Dijeron que uno de los rehenes y el conductor del autobús fueron encontrados muertos posteriormente. El hombre armado había capturado el vehículo con 20 pasajeros a bordo, después de disparar, hiriendo a un oficial de policía y al conductor.
Israel declaró que decidiría pronto si va a solicitar a Estados Unidos la extradición del presunto oficial del grupo Hamas, Musa Abu Marzouk. Un portavoz del gobierno israelí, Uri Dromi, dijo que su gobierno estaba en contacto con las autoridades legales en los Estados Unidos y que posiblemente procederá a la extradición. En Gaza, un portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Marwan Kanafani, dijo que si Abu Marzouk hubiera cometido alguna infracción de las leyes en los Estados Unidos, entonces las autoridades estadounidenses son las que tendrían que tratar el asunto. Las fuerzas serbio-bosnias han saqueado e incendiado la población de Zepa en el oeste de Bosnia y afirman haber matado al comandante musulmán de esa mal llamada zona de seguridad. En Sarajevo, croatas serbios junto con serbios bosnios y musulmanes rebeldes lanzaron un ataque coordinado contra el enclave de Bihać, causando la huida de más de 8.000 refugiados y tomando cerca de una tercera parte del enclave. La portavoz de la ONU, la mayor Miriam Shushaki, dijo que según observadores de las Naciones Unidas se escucharon explosiones y disparos cerca de Todorovo. Hasta el momento, la zona del pueblo de Bihać, designada como segura por la ONU, no ha sido atacada, añadió. Sin embargo, más al sur, en una operación que se cree está destinada a aliviar la presión sobre el gobierno bosnio en Bihać, una fuerza de tropas del gobierno croata y croatas bosnios capturó los pueblos de Grahovo y Glamog, tras duros bombardeos que causaron la huida de unos 20.000 civiles serbios. Sobre este tema nos llega el siguiente cable. Fuerza serbio-bosnias y una milicia musulmana aliada siguen acosando con ataques a Bihać, un enclave en el noroeste de Bosnia controlado por el gobierno. La Hermandad para los Refugiados Musulmanes de Bosnia comienza a reflejarse en el concierto internacional, tras la Teletón llevada a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, que lograron reunir 43 millones de dólares. Durante la transmisión, la gente tuvo la oportunidad de ver imágenes correspondientes a los ataques de los serbios bosnios contra los refugiados musulmanes, niños, mujeres y hombres escapando de los bombardeos. La campaña en favor de los musulmanes de Bosnia se transmitió vía satélite por radio y televisión, comenzando en las primeras horas del viernes y extendiéndose 90 minutos de lo previsto en el programa. Fuentes del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dijeron que la campaña fue un absoluto éxito, aún más cuando se pasaron las imágenes de reportes en vivo desde Bosnia y entrevistas con la gente en las calles. Entre las grandes donaciones sobresalieron la de Colombia, que aportó $100.000 a través de una organización islámica, y una familia que tiene miembros en los 6 países árabes entregando $1 millón. La liberación de prisioneros efectuada hoy en Dublín fue interpretada como un gesto de buena voluntad del gobierno encaminado a facilitar el proceso de paz en Irlanda del Norte. Dos ejércitos republicano irlandés fueron liberados hoy como parte del esfuerzo del gobierno de Dublín por avanzar en el delicado proceso de llevar una paz permanente a Irlanda del Norte. Los 12 miembros del IRA, que cumplían sentencias por robo armado o posesión de armas y que en su mayoría deberían dejar la cárcel en el transcurso de los próximos 2 años, fueron recibidos en el exterior de la prisión, situada al sur de Dublín, por familiares y partidarios. Aumentaron hacia 33 el número de detenidos del IRA liberados por Dublín desde que los extremistas republicanos y sus enemigos protestantes declararon hace casi un año respectivos ceses al fuego en una guerra sobre el gobierno británico en Irlanda del Norte. Gran Bretaña ha rechazado conceder una amnistía a los guerrilleros de ambas partes, pero esta semana aceptó transferir a 3 prisioneros del IRA de Inglaterra a cárceles de Irlanda del Norte, donde estarán más cerca de sus familiares. Londres está concentrando sus esfuerzos en insistir en que el IRA entregue todas sus armas antes de que puedan efectuarse conversaciones entre las partes involucradas para determinar el futuro de la región. Negociadores rusos y separatistas chechenos reanudaron hoy por enésima vez las conversaciones de paz enderezadas a poner fin a 7 meses de ásperos enfrentamientos. Las conversaciones entre rusos y separatistas chechenos suspendidas durante 3 días se reanudaron hoy. Aunque las dos partes parecían estar más distantes que nunca y los delegados rusos mostraron poco optimismo, el negociador Vyacheslav Mikhailov insistió en que el punto principal del día de hoy fue la discusión de cuestiones militares. Mikhailov dijo que se hicieron avances en la ejecución de acuerdos para crear grupos de observadores, intercambio de listas de prisioneros y mapas de áreas minadas. Pero el único logro concreto de las conversaciones de paz ha sido una tregua endeble que continuamente se ve rota por informes de matanzas en la región caucasiana. Mientras tanto, Rusia insiste en que Chechenia debe mantenerse dentro de la Federación Rusa. Las operaciones en varios reactores nucleares en Rusia y Europa Oriental se están tornando cada vez más arriesgadas y cuestionadas. Hoy en Kiev, capital de Ucrania, activistas europeos protestaron frente a la embajada francesa ante la firme decisión del presidente Jacques Chirac de reanudar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa en el Pacífico Sur. Mientras que 2 de los activistas permanecieron encadenados en la puerta de la embajada, una mujer simulaba con un gigantesco globo la explosión que se hará en el atolón.
Los protestantes piden un bloqueo económico contra los productos franceses hasta que este gobierno renuncie a su intención. Esta protesta hace parte del movimiento ecológico denominado Caminar a través de Europa por una tierra libre de pruebas nucleares. La mayor parte de los españoles no está convencida de que su jefe de gobierno, Felipe González, dijo la verdad al Congreso cuando manifestó que no sabía de la creación de escuadrones de la muerte, reveló este sábado una encuesta. El presidente del gobierno español, Felipe González, aparentemente ha logrado nuevamente esquivar las exigencias de la oposición para que convoque inmediatamente a elecciones generales. Pero en un ambiente político caldeado por una aparente imparable oleada de escándalos políticos, su éxito depende de las condiciones políticas y podría ser solo temporal. González se presentó por su propia voluntad ante una sesión especial de la legislatura para rechazar enérgicamente acusaciones formuladas por un exdirigente vasco socialista de que estuvo involucrado en actividades del Grupo Antiterrorista de Liberación, GAL, durante la década de 1980. Estoy preparado para aceptar mis responsabilidades, pero no para ser barrido por una campaña de calumnias con base en el odio, la desinformación y la manipulación, declaró González. El grupo GAL asesinó a 27 personas en la región vasca del sudoeste de Francia entre 1983 y 1987. 2 altos exfuncionarios policiales fueron hallados culpables de crímenes, entre los que se incluyen exfuncionarios gubernamentales que enfrentan varias acusaciones. Los partidos de oposición de derecha e izquierda repitieron su demanda a González de que renuncie y convoque a elecciones inmediatas. Para nosotros el tiempo... Antes de entrar de lleno en la información deportiva, miremos este cable que acaba de llegar a nuestra redacción. Israel levantó la clausura de la frontera que dejó a unos 2 millones de palestinos atrapados en Cisjordania y Gaza durante 5 días después del ataque de extremistas islámicos. Ahora sí, entremos en materia. En Italia se produjo hoy un hecho histórico, nueva marca mundial de salto largo. El cubano Iván Pedroso, de 22 años, rompió la marca mundial en salto largo o salto de longitud al volar una distancia de 8 metros 96 centímetros en Italia, en el marco del torneo Ferrari de atletismo. El registro batido pertenecía al estadounidense Mike Powell, impuesto en Tokio en 1991 con 8 metros 95 centímetros. El caribeño que inició su carrera en 1988 es la esperanza de la modalidad para superar los 9 metros antes de finalizar la década. Entre tanto, ha recibido un auto Ferrari avaluado en $130.000. Hace menos de una semana, Miguel Indurain culminó un esfuerzo de 20 días en el exigente Tour de Francia, donde se coronó campeón, y hoy le quedaron fuerzas y agallas para ganar el Master Criterium que se corrió en Moscú. Un fenómeno, el pedalista navarro. Pasemos enseguida a la Fórmula 1. Damon Hill, el británico del equipo Williams, logró para mañana su quinta primera posición en la temporada de Fórmula 1 en el patio del campeón mundial y puntero este año, Michael Schumacher. El alemán fue segundo en Benetton. David Coulthard, compañero de Hill, partirá tercero. El Ferrari de Gerhard Berger será cuarto y el brasilero Barrichello en Jordan saldrá desde la quinta posición en el Gran Premio de Alemania. El hecho deportivo de este sábado fue sin duda la reaparición de la tenista Mónica Seles, después de 2 años de ausencia forzosa debido a la acción de un criminal que la agredió. La extraordinaria deportista con más kilitos y un rostro más maduro derrotó en su reaparición a la legendaria Martina Navratilova. Una noticia muy grata para los amantes del deporte. El marcador no debe decir mucho. El encuentro sí es histórico. Regresó Mónica Seles y se impuso a Martina Navratilova en un partido de exhibición. La Seles era la número 1 del mundo cuando se retiró a causa de una agresión que sufrió a manos de un fanático. Esta vez tampoco la intolerancia pudo con la voluntad de una atleta. Ahora las canchas han recobrado el talento de Mónica para bien del deporte. Seguimos en tenis, esta vez en el torneo de Montreal. Andrea Gassi venció al sueco Mats Wilander 6-2, 6-0 en la ronda semifinal. Y mañana enfrentará al ganador entre su compatriota Pete Sampras y el también sueco Thomas Envid. Firmas de pases en el fútbol por esta época, no solo en Colombia, sino en todas las latitudes. A continuación, los dejamos con las condensadas del fútbol. Roberto Carlos,
el magnífico lateral de Brasil y del Palmeiras, firmó con el Inter de Milán. Jugará la definición del Campeonato Paulista y partirá en septiembre. Flamengo estrenó ante Guaraní su tripleta de ataque, Edmundo, Savio, Romario. El marcador final fue 1-1. Edmundo anotó por Fla, pero la estelar nómina quedó en deuda. Claudio García, jugador de Racing, había fichado para Internacional de Porto Alegre. Al final, sus kilos de más lo devolvieron al Río de la Plata. Quien sí se queda en ese equipo es el arquero Goicoechea. Goicoechea, 31 años. La violencia étnica que ha despedazado literalmente a Ruanda sigue su curso. Hoy fueron asesinados a cuchilladas un funcionario público y sus 2 hijos. Hoy soldados ruandeses mataron a cuchilladas a un funcionario gubernamental y a sus 2 hijos antes de incendiar su casa en el pueblo central de Ruango, de acuerdo a informaciones de las Naciones Unidas. Nuevamente Ruanda está presente en el panorama informativo con este tipo de matanzas, luego de la muerte de Placide Colonis, que perteneció al Movimiento Democrático Republicano, del primer ministro Faustin Twagiramungu, quien pertenece a la mayoría Hutu. Las dramáticas cifras también se recuerdan. Casi 1 millón de personas, en su mayoría Hutus y Tutsis moderados, fueron masacrados entre abril y julio del año pasado, luego del asesinato del hombre fuerte Hutu, Juvenal Javier Imana. Al mismo tiempo, el grupo Médicos Sin Fronteras manifestó a los medios de comunicación que poderosas figuras Hutu y Tutsi están propagando el odio en los campos de refugiados y dentro del país. De esta manera se quieren pedir el retorno a sus hogares de 2 millones de refugiados Hutus. Las víctimas de la guerra, que llegan a 2 millones de Hutus, han huido a Burundi, Tanzania y Zaire entre abril y julio del año pasado, que también serán asesinados por las victoriosas tropas del Frente Patriótico Ruandés en venganza por el genocidio. Unas víctimas que aún no encuentran una tierra en la cual morir en paz, así el alimento ni siquiera sea una virtud de su existir. Más de 20.000 personas han muerto desde cuando estalló la violencia en la India. El pueblo culpa de su situación en gran medida a los políticos. Además de los problemas con los turistas secuestrados por parte de un grupo guerrillero en la India, los políticos también parecen ser una piedra en el zapato del país. Hoy los dirigentes de Cachemira rechazaron los planes hindúes de celebrar elecciones en la disputada región, manifestando que la propuesta está dirigida a impresionar a los países occidentales y no a encontrar una solución a sus problemas. En junio pasado, India extendió su mando directo sobre Jammu y Cachemira, la única provincia de mayoría musulmana en el estado hindú, que ha expresado el deseo de iniciar su propio proceso democrático. Los líderes separatistas han manifestado reiteradamente que la actual crisis de Cachemira es el resultado directo de una elección, por eso su rechazo a que se lleven a cabo, pues no sería una verdadera solución. Más de 20.000 personas han muerto desde que estalló la violencia en el estado, cuando Cachemira en 1990 se rebeló contra el gobernante partido del Congreso de Nueva Delhi y la Conferencia Islámica, que conformaron una alianza electoral en 1987. Una extraña fiebre se ha apoderado de Irlanda, el baile al estilo vaquero. Cientos de miles de bailarines en Irlanda del Norte y en la República Irlandesa están disfrutando de la última fiebre del baile, el estilo vaquero. El baile siempre ha sido muy importante para los irlandeses, pero ahora aproximadamente 500.000 de personas ha dejado el traje tradicional y los tip-lips, bailes tradicionales, para ponerse los sombreros de Stimson, las botas de vaquero y asistir a las contradanzas. Nadie puede decir con precisión cuándo este baile cruzó el Atlántico o por qué. Algunos dicen que probablemente fue traído por los aficionados irlandeses al fútbol que viajaron a Estados Unidos el año pasado a ver a su equipo jugar en la Copa Mundial. Otros dicen que es simplemente una variación de los bailes irlandeses tradicionales. Después de un duro día de trabajo, las instalaciones de la fábrica se convierten en un salón de baile para elegir al equipo ganador. Y bien, mis amigos, se nos acabó el tiempo, pero mañana volveremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el Canal 3, Más para Ver. Feliz descanso.